Una de las ramas de la medicina, en donde la historia clínica adquiere gran importancia, es en pediatría, debido a que una proporción alta de pacientes en esta etapa no pueden comunicar el problema que presentan. La historia clínica pediátrica tiene los mismos componentes que la historia de los adultos, solamente que el énfasis en algunos puntos es algo diferente. Analicemos parte por parte la historia clínica pediátrica. La ficha de identificación es un poco diferente, ya que además de los datos que se obtienen en toda historia clínica, se debe interrogar sobre la fecha de nacimiento para conocer con exactitud la edad del niño, ya que esto es muy importante en varias situaciones, como por ejemplo, al valorar su crecimiento y desarrollo. También es necesario saber el parentesco y la escolaridad de la persona que proporciona los informes, así como también si se hace cargo del paciente, ya que con ello podemos deducir la exactitud de los datos obtenidos. Antecedentes heredofamiliares. Además de lo comúnmente interrogado, es necesario hacer énfasis sobre el grupo sanguíneo y el factor RH de los padres, y si alguno de ellos presenta alguna toxicomanía, sobre todo en el recién nacido, donde es de gran importancia. También es muy importante identificar si alguno de los familiares cercanos presenta un cuadro clínico o enfermedad semejante a la del paciente. Finalmente, es muy importante conocer la dinámica familiar y al tipo de familia a la que pertenece nuestro paciente. La clasificación de la familia se divide en dos rubros. El primero clasifica la familia nuclear cuando está formada por los padres y puede haber o no hijos. Extensa cuando además de los padres y los hijos existen otros familiares que viven en el mismo domicilio. Y extensa compuesta cuando además conviven con otras personas sin nexo legal. Este es un ejemplo de familia nuclear en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos. Estos son ejemplos de familias extensa y compuesta. El segundo apartado de la clasificación de las familias toma en cuenta si los padres viven en la misma casa y si cumplen o no con las funciones de padre o madre. Y los clasifica en familia integrada cuando ambos padres viven en la misma casa y ambos cumplen con sus funciones. Semi-integrada cuando a pesar de que ambos viven en el mismo domicilio, alguno o ambos no cumplen con sus funciones y los niños son atendidos por otra u otras personas. Y finalmente la desintegrada cuando la pareja está separada. Actualmente existe mayor diversidad en los tipos de familia. Los antecedentes personales no patológicos son una de las partes de la historia clínica del niño que más difiere de la de los adultos, ya que es necesario hacer énfasis en la historia obstétrica de la madre, del paciente, y se inicia preguntando los antecedentes prenatales como la edad en la que se embarazó de nuestro paciente y a qué número de embarazo corresponde, si llevó control prenatal y su periodicidad, la evolución del embarazo, la alimentación que llevó, si presentó alguna complicación como traumatismos, sangrados, enfermedades o alguna toxicomanía durante el embarazo, haciendo énfasis sobre la etapa o las etapas en las que ocurrieron, así como la cantidad de cada uno de ellos. Lo siguiente que debemos de interrogar son los antecedentes perinatales. Se debe indagar sobre la edad de gestación y corroborar con la fecha de última menstruación. Se debe preguntar sobre la duración del trabajo de parto, el sitio donde se resolvió el embarazo, la vía de nacimiento, si hubo alguna complicación durante la extracción del niño, si se utilizó forceps y las características del líquido amniótico y la placenta. El siguiente paso es recabar la información sobre los acontecimientos ocurridos en el periodo neonatal inmediato. Como si lloró y respiró al nacer, las calificaciones de Apgar y Silverman que se otorgaron y si ameritó algún tipo de reanimación. Muchos de los antecedentes mencionados previamente se pueden obtener de la madre, si los recuerda, o, más frecuentemente, del aviso de nacimiento que se extiende a todos los recién nacidos en nuestro país. Continuando con los antecedentes personales no patológicos, debemos investigar el lugar dentro del hospital donde fue manejado el niño, si ameritó manejo en incubadora, si se instaló fototerapia o se ameritó exsanguinotransfusión, si recibió algún medicamento y la razón y su duración. Finalmente, si presentó crisis convulsivas o algún otro problema durante su estancia en el hospital y cuál fue su manejo. Es muy importante interrogar sobre el tipo de alimentación y la evolución que ha tenido ésta, haciendo énfasis en la edad en que se realizó la lactación, el tipo de alimento y cómo se fue avanzando, y finalmente la alimentación que recibe en el momento de la consulta. Otro aspecto importante a investigar es sobre los diferentes aspectos del desarrollo psicomotor.
motor grueso, motor fino, el desarrollo del lenguaje y el social adaptativo. Estos diferentes aspectos se evalúan mediante la escala de Denver. Esta prueba se administra en 20 minutos y el test consta de 55 ítems, pero solo se deben de aplicar aquellos que se encuentran a la izquierda de la línea de la edad. Y aquí se notan los resultados. Dentro de la evaluación del crecimiento y desarrollo es importante evaluar la dentición, en qué etapa se encuentra y los problemas que se hayan tenido. También es importante conocer el desarrollo sexual de nuestros pacientes. En las niñas se debe interrogar sobre el grado de desarrollo mamario, si tiene o no vello en el pubis y desde cuándo, si tiene acné o seborrea y si hay olor en su sudor y a qué edad aparecieron todos estos datos. Si ya presentó su primera menstruación y la edad en la que apareció, se debe conocer acerca de sus ciclos menstruales, la presencia de dismenorrea, amenorrea primaria o secundaria y finalmente se calculará la edad ginecológica. En los niños, además de la pubarca y la adrenarca, se debe interrogar sobre si ya presentó su primera eyaculación y la edad en la que apareció. En los antecedentes personales patológicos se interrogará sobre los problemas que ha padecido, su tratamiento, evolución y si quedó alguna secuela. El padecimiento actual se puede interrogar de diversas maneras. Una de ellas es desglosar primero los signos y síntomas de manera cronológica. Y este es un ejemplo. Después se realizará la semiología detallada de los signos y síntomas, así como de su evolución. Finalmente se interrogará sobre el o los tratamientos establecidos y la respuesta que ha tenido a los mismos. La exploración física es otro punto en el que difiere de la del adulto. En pediatría se debe realizar somatometría completa y se deben de medir las fontanelas, principalmente la anterior. La somatometría exhaustiva nos sirve para calcular varios índices. El índice ponderal o de ponderación nos sirve para identificar al niño con retardo de crecimiento intrauterino. El índice de Miller nos sirve para conocer el tamaño del cráneo e indirectamente el desarrollo cerebral. Como se puede observar, existe una relación inversa entre el índice de Miller y el tamaño de la cabeza. Si este está por debajo de 1,36, la cabeza será más grande, y si está por arriba de 1,54, entonces el niño tendrá microcefalia. La inspección general presenta pocos cambios. Entre los datos más importantes se encuentran las características del llanto, ya que existen enfermedades que presentan un llanto característico como el síndrome de Cri-du-Chat o enfermedad de maullido de gato. También las características de su lenguaje y el grado de cooperación y si está acompañado por un familiar es muy importante. Se debe poner atención en la presencia de lesiones cutáneas que orientan hacia una patología fuera de este órgano, como las manchas color café con leche, que orientan a la posibilidad de neurofibromatosis. El resto de los datos a buscar son los mismos que en el adulto. En la cabeza es importante identificar la forma del cráneo, la implantación del pelo y el tamaño y presión de las fontanelas. También es necesario evaluar si existen en el recién nacido datos de trauma obstétrico o en el niño más grande complicaciones de algún traumatismo. Se debe evaluar también la dureza de los huesos del cráneo, así como la presencia de alteraciones en la cara y en la tonicidad de los músculos. En los ojos se deben de buscar, además de lo que se busca en el adulto, la presencia de ictericia en la conjuntiva, el reflejo rojo pupilar que si no se presenta puede indicar varias patologías, entre ellas el retinoblastoma y las cataratas. En la evaluación de los oídos es necesario realizar una prueba auditiva desde que el niño es recién nacido, ya que cada vez se encuentran más niños y adultos con problemas auditivos que no fueron detectados en forma temprana. Uno de los aspectos más importantes al explorar la nariz de los pequeños es la búsqueda de cuerpos extraños. En la boca se pondrá especial atención en la integridad del paladar, la posición y forma del frenillo y el tamaño de las amígdalas, además de buscar alteraciones en los dientes, sin dejar de revisar el resto de la boca.
En el cuello se buscarán crecimientos ganglionares, se medirá su tamaño, consistencia y su motilidad. En el tórax se evaluará lo mismo que en el adulto. Y en el corazón se pondrá especial énfasis en la presencia de soplos y sus características. En el abdomen se buscarán, además de las hernias, la presencia de alteraciones de la pared como gastrosquisis y onfalocele en los recién nacidos, además de crecimientos viscerales y tumoraciones. No se debe olvidar el explorar el resto de los datos que se buscan en personas de mayor edad. Es muy importante en los niños pequeños la búsqueda de malformaciones, principalmente en cadera y en los pies, como el pie equinovaro y la luxación congénita de cadera. En los genitales de los niños se valorará la situación de la uretra, los testículos, la presencia de fimosis y la acumulación de líquido en el escroto principalmente. En las niñas se revisará exhaustivamente la permeabilidad del himen, la separación de los labios mayores y menores y el tamaño del clítoris. Y la evaluación de desarrollo puberal se realiza mediante la escala o estadios de Tanner, que en las niñas evalúa el desarrollo mamario y del vello genital. Y en los niños, el vello, el pene, los testículos y el escroto. Tanto en los niños como en las niñas, el desarrollo se divide en 5 estadios, que van desde infantil, estadio o grado 1, al del adulto, estadio 5. En el ano es necesario verificar que no existen prolapso, abscesos, condilomas o fisuras. En vascular periférico es necesario medir la tensión arterial en todas las edades, principalmente en niños mayores de 2 años. La exploración neurológica es una de las más amplias y se debe poner énfasis en la medición del perímetro cefálico. En los niños pequeños, los reflejos primarios o primitivos, además de los reflejos osteotendinosos. Y los pares craneales. En músculos se buscará lo mismo que en los adultos. Finalmente, es muy importante revisar la columna vertebral buscando curvaturas anormales y signos de irritación meningea, espasmos musculares y la presencia de espina bífida.